Cálculo de tamaños de muestras en el software PAS. Esto que vamos a hacer el día de hoy es correspondiente a la unidad 3, que es el cálculo de tamaño de muestras, como un cuarto tema que es aplicaciones específicamente en este software PAS. Previamente yo les he subido el instalador al Classroom. Ustedes lo descargan, instálenlo en su computadora. Luego les va a pedir una serie, algún código, contraseña, cuando quieran utilizarlo una vez que lo instalen. Y van a introducir esto, Taiwan 2017, así junto, en mayúscula. Una vez que ya lo hubieran instalado y ejecutado este código, ya van a poder utilizarlo en sus computadoras. Este es el software PAS 15, lo vamos a abrir. Es un software muy potente para poder hacer cálculo de tamaños de muestras. Tiene más de 6.000 fórmulas incorporadas aquí en todos, ¿no? Las opciones que tiene. Fíjense que aquí ya esta es la forma en que vamos a visualizar el software. Hay cálculos para tamaños de muestras para todas estas opciones estadísticas, dependiendo del objetivo que se está queriendo lograr, ¿no? En una investigación o trabajo en específico. Hay tamaños de muestra para estudios que requieran clúster, ¿no? Esta es la segmentación de mercados o segmentación de poblaciones. Poder condicional, intervalos de confianza, correlaciones, diseños de experimentos, equivalencias, grupos secuenciales, promedios, microarrays, no paramétricos, normalidad, proporciones, etc. Hasta para hacer simulaciones. Entonces, voy a entrar a una opción cualquiera, digamos, control de calidad, y podríamos ver esto de acá, ¿no? Gráficos de control para variabilidad en simulaciones. Entonces ustedes le dan clic ahí, por ejemplo, y ya los cálculos, aquí ya sería solamente reemplazar los valores, digamos, por darle un ejemplo cualquiera. Ya está un poquito pesado esto. Mientras va cargando, vamos a ir viendo un poco de teoría. Primeramente vamos a estudiar el cálculo de muestras, de tamaños de muestras para intervalos de confianza para una media aritmética. Esto vamos a realizarlo cuando el objetivo de nuestra investigación o estudio sea estimar el promedio de una muestra. Lo que vimos en clases anteriores como el cálculo de muestras cuantitativas. Aquí, volviendo, aquí ya calculó el tamaño de muestras del PAS. Tamaño de muestra de 56 nos da ahí, ¿no? Entonces voy a cerrar esto. Bien, volvamos aquí a la explicación. Cálculo de tamaños de muestra para intervalos de confianza para estimar un promedio. Tenemos una población X, una población cualquiera acá, de un tamaño N mayúscula. La idea es que vamos a calcular un tamaño de muestra, el cual vamos a llamar muestra A, y vamos a calcular su promedio. Ya, habrá sus razones para calcular esto, es simplemente la estimación del promedio, entonces a través de la muestra. Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Calcula el tamaño de muestra considerando un objetivo, donde este objetivo es estimar el precio medio que pagarían los consumidores por un juego de cubiertos de mesa hechos con artesanías chiquitanas. Bien, entonces estamos haciendo todo este estudio, queremos saber a cuántas personas necesitamos encuestar para determinar un precio para cobrarle al público. Ese es nuestro objetivo, estimar el precio para que sea una referencia en la toma de decisiones de la empresa. Tenemos los siguientes datos: 200.000 personas, el tamaño del mercado, la confianza es del 95%, el error máximo aceptable es de 1 boliviano.
Recuerde que esto ya lo calculamos en videos pasados. Sería bueno que repasen este cálculo del error máximo aceptable en muestras cuantitativas. La desviación estándar se obtuvo a través de una prueba piloto, es equivalente a 8 bolivianos, y lo que buscamos es el tamaño de la muestra. Para hallar esto, intervalos de confianza para una media aritmética, nos vamos a ir al PAS y vamos a buscar aquí en estas opciones intervalos de confianza, que aquí lo tenemos el tercero. Presionamos y nos vamos a la opción means, esto es promedio. Nos van a aparecer diferentes opciones, cada uno es un cálculo de tamaño de muestra, pero a nosotros nos interesa el intervalo de confianza para una media. Eso es lo que estamos estudiando acá. Vamos a seleccionar esta primera opción, la que tiene el redondito verde. Entonces aquí vamos a introducir nuestros datos. Tenemos una población de 200.000 datos, 200.000 personas. Supongamos que este dato lo pudimos obtener del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a asumir que conocemos esto, es 200.000, entonces aquí donde dice infinito, escribimos 200.000. ¿Ve? La confianza es 95%, eso lo mantenemos acá, 95%, ya no hacemos nada en ese caso. El error es de 1 boliviano. Entonces, el error es aquí donde dice precision, entonces ahí lo mantenemos en 1. La desviación estándar es de 8 bolivianos, entonces aquí vamos a presionar 8. Lo demás lo dejamos como está. Nos vamos aquí a calculate. Entonces calculamos. Ok. Y ya tenemos aquí un pequeño informe del tamaño de muestra. Esto lo voy a recortar y lo voy a colocar en nuestro informe de Word. El tamaño de la muestra va a ser 248. Hemos resuelto entonces nuestra incógnita. Es decir, que esta empresa, por ejemplo, este estudio requiere una muestra de 248 personas. Esto va a ser con el objetivo de establecer un precio a cobrar para el juego de cubierto, es un precio referencial. Entonces ya después de todo esto viene ya la aplicación de las encuestas en sí. Voy a volver aquí a los resultados del PAS. Fíjense que más abajo nos da otros indicadores. Aquí dice Dropout Infant Enrollment Sample Size. Esto quiere decir, a ver, lo vamos a recortar, lo vamos a copiar. Esto sería como una muestra, entre comillas, voy a mencionar la palabra exagerada. No es lo correcto, pero es como si nos colocara un escenario un poco más complejo. Digamos, la muestra nos dio 248, pero aquí le está aumentando la muestra a 310, suponiendo que de estos 310 encuestados, 62 van a rechazar la encuesta o no van a querer llenar la encuesta en su totalidad. Entonces aquí este cálculo, este algoritmo nos da una pequeña sugerencia que en vez de los 248, lo ideal sería encuestar a 310, preveyendo que hay una posibilidad de que 62 personas no respondan a la encuesta. Entonces esto sería el tamaño de muestra de 248 y una muestra estimada máxima sería igual a 310. Esto es solo una sugerencia que nos da el software, ¿no? Que sabemos que siempre cuando se hace muestreo hay personas que tienden a rechazar la encuesta o al momento de llenar la encuesta no responden a todas las preguntas. Entonces es bueno siempre
trabajar con muestras un poquito más grandes a lo que nos da el cálculo original. Bien, ese es el primer caso, cálculo de muestras para intervalos de confianza para una media aritmética. Volviendo acá, vamos a profundizar un poco más. Aquí voy a cerrar este resultado y voy a volver acá. Fíjense, volviendo aquí al tema de la introducción de los datos, que yo puedo hacer una simulación a distintos niveles de confianza cómo saldría el tamaño de muestra. A ver, por ejemplo, aquí van a presionar esta flechita de acá, perdón, la de acá, y van a escoger esta opción de 0.90 a 0.99 de 1 en 1. Y le damos a dar calcular. Acá nos presenta los tamaños de muestra a distintos niveles de confianza. Por ejemplo, si la confianza fuera 90%, la muestra sería de 175. Si la confianza es del 91%, la muestra de 186. Y así hasta el 99%. Por ejemplo, si nuestra confianza fuera del 99%, la muestra sería de 428 personas. Y más abajo nos presenta con el factor de inflación, preveyendo de que hay personas de que nos contestan. Entonces aquí en esta columna ya tendríamos, ¿no? Si quieren trabajar con 99% de confianza, su muestra es 428 mínimamente, y de sugerencia trabajar con 535, con la posibilidad de que 107 personas no respondan a todas las preguntas. Y más acá abajo les da una gráfica del tamaño de muestra. La relación es directa o positiva. A mayor nivel de confianza, mayor es el tamaño de muestra, que esto es lo que vimos en la teoría de factores de muestreo. Entonces esto lo vamos a copiar en nuestro informe, siempre es bueno. Esto nos va a servir como una especie de simulación o material que nos sirva para la toma de decisiones. En las siguientes clases vamos a ver, hay una fórmula que está en función del presupuesto que tiene el investigador para hacer una investigación. Por ejemplo, la muestra es de 198 personas y él tiene un presupuesto de 5.000 bolivianos para hacer esto. ¿Será que le alcanza el presupuesto para ejecutar la muestra? ¿Es muy poco el dinero? ¿Es mucho el dinero? Eso lo vamos a ver en siguientes clases. Pero estos cálculos de aquí no van a servir para hacer eso, ¿no? Para hacer esa toma de decisiones en función de los recursos financieros que se tengan para poder ejecutar la muestra. Entonces eso lo vamos a estudiar en la siguiente unidad. Es correspondiente al muestreo probabilístico. Lo vamos a dejar pendiente, pero igual nos va a servir esta información para tomar decisiones. Lo vamos a copiar el gráfico. Y ya tendríamos hasta ahí un informe para nuestra tesis o investigación o monografía, estudio de mercado que estemos realizando. Bien, vamos a cerrar esto de acá. Ahora vamos a ir a un segundo tipo de muestreo que podemos aplicar esto. Vamos a ver lo que es el cálculo de tamaño de muestras para intervalos de confianza para medias aritméticas pareadas. Es decir, que esto se aplica cuando se quiere estimar en una muestra que es de tipo pretest, posttest, la diferencia de medias. ¿A qué se refiere esto de pretest y posttest? Supongamos que tenemos una misma población X. De esta población X vamos a calcular un tamaño de muestra, al cual vamos a llamar muestra A. Solo que esta muestra la vamos a someter a un estudio de corte longitudinal. Cuando decimos estudios de corte longitudinal, se hace referencia a que la recolección de datos no es en un solo momento. En este caso, la recolección de datos se hace en 2 o más momentos.
Por eso es que aquí coloqué pretest, posttest. Es decir, se calcula la muestra inicialmente y se hace una recolección de datos hoy, supongamos. A esa recolección de los datos le vamos a llamar pretest y vamos a calcular un promedio. Luego, imagínense que de acá a 10 días vamos a volver a recolectar datos en la misma muestra y a esos resultados, a esos datos que vamos a recolectar posteriormente le vamos a llamar post-test en un segundo momento. Y también vamos a calcular el promedio. Es como si vos estás haciendo una dieta, supongamos, y te pesaste todos los días del mes de febrero y calculaste tu peso en el mes de febrero. Eso sería el pretest. Hiciste una dieta en todo marzo y en todo el mes de abril y te volviste a pesar esos pesos que hiciste en abril, sacás el promedio y sería tu post-test y comparás el peso de abril con el peso de febrero. Es igual el post-test al pre-test, es decir, ¿tuviste un cambio en el peso o mantuviste? Entonces este tipo de estudios es para verificar eso, si el promedio se mantiene en un momento inicial a un momento final, en un pre-test a un post-test. Para entenderlo mejor esto vamos a hacer un ejemplo, calcular el tamaño de muestra considerando este objetivo. Estimar si en una muestra longitudinal pre-test, post-test hubo o no un cambio significativo en el ingreso de las personas. La población es 1.328 familias, confianza 96%, el error aceptable máximo es de 200 bolivianos y la desviación estándar de la prueba piloto dio 500 bolivianos. Entonces la idea es ver si este grupo de familias presenta cambios en el nivel de ingresos dado un tiempo determinado. ¿De qué tamaño tiene que ser la muestra? ¿Cuántas familias tendríamos que estudiar? Nos vamos a ir al PAS y vamos a seleccionar esta opción de aquí. Intervalos de confianza para medias pareadas en castellano, ¿no? Ahora vamos a verificar los datos. La población es 1.328 familias. Esto lo vamos a anotar acá en Population Size, ¿no? Entonces 1.328. La confianza es del 96%. Entonces aquí simplemente anotamos 0,96. El error es 200 bolivianos. Aquí le cambiamos el 1 por 200. Y la desviación estándar de la prueba piloto da 500 bolivianos. Entonces aquí lo anotamos. Una vez tenemos todo, calculamos. Vamos a recortar esto. Ya tenemos la muestra que es igual a 29 familias. No son personas aquí, sino estamos estudiando familias. Tamaño de muestra 29. Podríamos hacer la misma simulación que hicimos en el ejemplo anterior. Esto lo voy a cerrar. Aquí donde dice nivel de confianza, apretamos 0,9 a 0,99 de 1 en 1 y calculamos. Aquí ya nos da la simulación de todos los tamaños de muestra, considerando niveles de confianza del 90 hasta el 99% de confianza. La muestra al 90% es 19 familias y la muestra más grande es de 44 familias, considerando una confianza del 99%. Recuerden que aquí el software también le da el factor de inflación. Una sugerencia de a cuántas familias deberían entrevistarnos, preveyendo familias que no darán datos o que rechazarán la encuesta, ¿no? Tienen esto aquí, ¿no? Dropout, inflación, ¿no? Y tienen la gráfica también, ¿no? Que sería bueno que lo coloquemos en el informe siempre para ver cuál es el tamaño de muestra dado distintos niveles de confianza.
Si esto lo pensás aplicar en tu tesis o investigación de mercado, proyecto de materia, es bueno que lo coloques esto y que justifiques, digamos, si escoges una muestra de 29 familias, lo justifiques por qué, ¿no? Ya sea por temas de recursos, ¿no? Por temas de tiempo, cobertura, etcétera. Bien, vamos a cerrar los resultados del PAS. Ahora vamos a ver cálculo de tamaños de muestras para intervalos de confianza para medias aritméticas de dos muestras independientes. Esto se aplica cuando en el estudio o investigación se requiera estimar si los promedios de dos muestras diferentes tomadas de una misma población son distintas o iguales. Es un caso similar al anterior. Imagínense aquí una población X. Imagínense un barrio, el barrio donde ustedes viven, la población. De este barrio o de esta población que están imaginando, vamos a tomar dos muestras diferentes. ¿Ya? Entonces, a una muestra la vamos a llamar muestra A y a la segunda muestra la vamos a llamar muestra B. Y de cada muestra vamos a ir nosotros y le vamos a ir a hacer encuestas y vamos a calcular el promedio en cada una. Entonces, imagínense que están en su barrio, calculan las dos muestras y a cada muestra, a cada persona le preguntan cuántas horas al día mira televisión, supongamos. Entonces calculan el promedio de horas que ven televisión en la muestra A y lo mismo para la muestra B y comparan si el promedio es igual o es diferente en ambas muestras. Ese sería el objetivo de la investigación. A ver, para hacer un ejemplo práctico, vamos a ver el cálculo del tamaño de muestra con los siguientes datos. El objetivo es estimar si el promedio de utilidades es igual en dos grupos de empresas. Una muestra de empresas desea, digamos, tomarse en el plan 3000 y la otra muestra va a ser en el tema, en la Villa 1 de Mayo, perdón. La población de esta investigación es la zona este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces deseamos tomar dos muestras diferentes en esta misma población. Cabe aclarar que aquí estas empresas son homogéneas, es decir, que pertenecen al rubro de textiles y son pymes, son pequeñas y medianas empresas que se dedican a la confección de ropa. Entonces queremos ver si las empresas pymes textileras del Plan 3000 tienen el mismo promedio de utilidades que las empresas de la Villa del 1 de Mayo. O alguna de las dos presenta mayores niveles de ingresos y otra presenta menores niveles de ingresos. Entonces, el objetivo es comparar aquí las dos muestras. Nos vamos a basar en los siguientes datos: 93% de la confianza, el error máximo de 400 bolivianos. En la prueba piloto, la desviación estándar en el plan 3000 dio de 2.500 bolivianos y en la Villa 1 de Mayo dio de 1.100 bolivianos. Nos vamos al PAS y vamos a apretar esta opción: intervalos de confianza para la diferencia entre dos medias. Bien, y aquí tenemos los datos. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar confianza de 93. Aquí le vamos a cambiar a 0,93. Error máximo de 400 bolivianos. Esta opción de aquí lo van a mantener para que ambas muestras sean iguales. La muestra de la villa sea igual a la muestra del plan. La desviación estándar 1 va a ser la del plan 3000, que es 2.500 bolivianos. Y la desviación estándar 2 va a ser la de la villa, que es 1.100 bolivianos. Con eso calculamos nuestro tamaño de muestra. Y lo recortamos.
Bueno, si ustedes aprecian, acá vamos a cambiarle esto. La muestra en el plan 3000 va a ser igual a 155 empresas, pymes, ¿no? Y la muestra de la Villa 1 de Mayo también es de 155 empresas. Entre ambos nos da una muestra de 310, que ya saben que se reparte de forma equivalente, 155 y 155. Es una especie de muestra estratificada esto. Bueno, posterior a esto vamos a hacer la simulación a distintos niveles de confianza. Siempre es bueno hacer esto, ¿no? Se van aquí a nivel de confianza y apretan la opción del 0.90, 0.99 de 1 en 1 y calculamos. Ya saben que esto se hace en función del presupuesto que se cuenta para hacer la investigación. Ustedes saben que hacer investigación en nuestro medio es bien complejo, es caro. Se requiere financiamiento y mucho dinero. Ustedes saben que en Bolivia no hay mucha investigación por temas de presupuesto, ¿no? Temas de dinero sobre todo, ¿no? Entonces esta información, esta simulación ustedes la pueden cruzar, digamos, con el presupuesto y el tiempo que tengan disponible para hacer la investigación. A un 90% de confianza, 128 empresas, ¿no? En cada muestra. A un 99% de confianza, 313 empresas cada uno, en total 626. Ya aquí el investigador es quien toma la decisión. Vamos a ver la gráfica, que ya saben que la relación entre tamaño de muestra y nivel de confianza es directa. A mayor confianza, mayor será el tamaño de muestra, y a menor confianza, menor será la muestra. Aquí lo vemos en la gráfica. Bien, eso sería con respecto a las muestras cuantitativas. Hemos visto tres enfoques. Cuando se estima una media en una muestra, cuando se compara una muestra considerando un pretest y un post-test mediante el promedio, y el que acabamos de ver, que es para comparar dos muestras diferentes con respecto a un promedio. Esto mismo se puede aplicar para el caso de muestras cualitativas, lo que hicimos en videos anteriores. Cuando hablo de muestras cualitativas, hago referencia de que hay un P y un Q. Hay un éxito y hay un fracaso. No se olviden, ¿no? Conocemos P y conocemos Q. Eso es una muestra cualitativa. Entonces, aquí es un proceso análogo, es un proceso similar. Sigue la misma lógica, digamos. Ustedes pueden comparar una proporción, digamos, estimar una proporción, como lo hicimos en videos anteriores, en clases anteriores. Si ustedes quisieran calcular una proporción, se van aquí, intervalos de confianza, proporciones, y escogerían esta opción de acá, ¿no? Intervalos de confianza para una proporción, y ahí ya pueden introducir sus datos. El objetivo aquí sería estimar una proporción o un porcentaje en una muestra. Introducen su nivel de confianza, el error aquí lo introducen, ¿no? Y el valor de P. Si ustedes quieren comparar una muestra en un pretest, post-test, quieren comparar un porcentaje, entonces van a ocupar igual la opción, ¿no? que ustedes ven acá. Y si ustedes quieren comparar la diferencia, comparar dos muestras, si ambas muestras presentan el mismo porcentaje o proporción en una característica X, igual presionan aquí la opción que es similar a la anterior que hemos visto con las medias. Entonces, hay esa opción también, ¿no? Que no lo vamos a ver aquí porque se haría demasiado largo el video. Esto se lo dejo para que ustedes lo practiquen con sus datos que tengan, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente caso.
Cálculo de tamaños de muestra para medir correlaciones entre variables. Esto se hace para contrastar o probar si existe o no existe relación lineal entre dos variables cuantitativas. Esto quiere decir si hay influencia, si hay incidencia entre una variable X y una variable Y. Por ejemplo, lo que vamos a buscar aquí es de qué tamaño tiene que ser la muestra para poder hacer este tipo de conjeturas. Digamos, el precio de un producto X, digamos, las galletas, ¿tienen relación lineal con la cantidad demandada de las galletas? Es decir, ¿qué tipo de relación existe entre precio y cantidad? Sabemos todos los que estamos en el área económica que esta relación entre precio y cantidad es inversa. A mayor precio, menor cantidad. A menor precio, mayor cantidad. Con algunas excepciones, ¿no? Pero para demostrar, digamos, ese tema, y yo quisiera hacer esta relación de precio-cantidad, ¿de qué tamaño tiene que ser mi muestra? ¿A cuántas personas tendría que encuestar yo para poder medir esto de acá? Eso es lo que vamos a calcular. Ya, considerando el siguiente ejemplo. Contraste si existe relación lineal o correlación entre la inversión en publicidad en redes sociales que hace una empresa y su nivel de utilidades. Imagínense, una empresa invierte cada semana un monto específico en redes sociales, en Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Invierte dinero. Y esto lo vamos a cruzar con el nivel de utilidades. Digamos, invierte 100.000 bolivianos esta semana y tiene una utilidad de 80.000 bolivianos. La siguiente semana invierte 200.000 y su utilidad es 150.000. Y así. Entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser la muestra? ¿Cuántas semanas, meses o días tendríamos que considerar en este estudio en base a estos siguientes datos? Entonces, para hacer esto vamos a ir al PAS, minimizamos esto y buscamos la opción correlación acá. Acá está, correlation. Le dan clic aquí en correlación y vamos a escoger el test de Pearson, ya porque estamos haciendo desde el enfoque paramétrico. Si fuera un enfoque no paramétrico, escogerían el de Spearman, ya, o otros de los que ven acá, ¿no? O de Kendalls, ¿no? Kendalls o Spearman. En este caso solamente nos vamos a basar en Pearson. Bien, esto lo mantenemos ahí. Veamos esto, ¿cuál es la potencia de la prueba? 85%. La potencia de la prueba es un valor que generalmente es aceptado desde el 80% hasta el 99%. De 80 a 99. Vamos a considerar un 85% en este caso. Entonces aquí le vamos a cambiar poder 85. La confianza es del 94%. Si la confianza es del 94%, lo que falta para llegar al 100% es lo que llamamos alfa. Entonces, alfa es del 6%, aquí lo vamos a anotar como 0,06. Y vamos a asumir estos valores. Fíjense que en el software ya viene configurado como 0 y 0,40. Entonces vamos a asumir que tenemos estos valores 0,20 y 0,50. Esto lo asume el investigador previamente, ya como aclaración. Podría ser 0,10, 0,40, 0,30, 0,50, ¿no? Es asumido por el investigador. Le damos calcular. Y ya tenemos nuestro tamaño de muestra, que es igual a 73. Aquí en el ejercicio no menciona cuánto es el periodo de recolección de datos. Vamos a suponer que es en semanas, que esta inversión se hace en semanas y el nivel de utilidades se hace en semanas. Por lo que yo voy a asumir aquí que necesito un histórico
de 73 semanas para poder medir esta relación. Si mi histórico estuviera en meses, yo considero inversión mensual y nivel mensual, estos serían 73 meses. Si fueran días, 73 días. Si fueran años, 73 años, aunque lo dudo, ¿no? Pero ya esto lo define el investigador. Y se puede hacer lo mismo, ¿no? Se pueden hacer las simulaciones a distintos niveles de confianza. Alfa sería, digamos, de 0,01 a 0,1, de 1 en 1. Ahí van a tener ustedes distintos tamaños de muestra para distintos niveles de confianza y también van a poder generar la gráfica. Que recuerde que esto se hace preveyendo los recursos que tiene el investigador, ya sean temas de dinero, logísticos o de tiempo. Esto lo vamos a copiar acá abajo. Entonces tienen los distintos tamaños de muestra, desde 112 hasta 62. Ya el investigador va a definir en función a los recursos que tiene disponibles. Aquí tenemos la gráfica. Que recuerden que aquí estamos haciendo temas de correlaciones. Puede ser que aquí la gráfica nos da con otro tipo de representación. No estamos haciendo muestras para comparar medias, sino comparar correlaciones, que en este caso la muestra es inversa. Además que aquí está considerando el alfa, la significancia, ¿no? Mayor significancia, la muestra se reduce. Que también esto sería inverso, a mayor nivel de confianza la muestra aumentaría. Solo que aquí le estamos dando otro enfoque diferente. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Si hiciéramos un tutorial para ver todos los cálculos de muestra, pues pucha, no nos alcanzaría. Aquí necesitaríamos un montón de tutoriales, por lo menos unos 100 tutoriales para estudiar todas las alternativas. El mensaje aquí es que este software PAS tiene distintas alternativas según el objetivo que tenga la investigación. ¿Ya? Entonces, si el objetivo de su trabajo es hacer un control de calidad, entonces ustedes entran en control de calidad y ya adecúan el requerimiento que tengan, ¿no? Y aquí calculan la muestra, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer una regresión, un pronóstico, digamos, ¿no? Un pronóstico de regresión múltiple con muchas variables, entonces aplican esto. Si quieren hacer una regresión logística, aplicarán este método, ¿no? Un análisis pro-bit, aplican esto, ¿no? Si quieren hacer estudios de clústeres de clasificación, ¿no? Entonces aquí tienen distintas alternativas. Entonces ustedes ven que aquí hay un montón de opciones. Entonces aprovechen este software, utilícenlo de acuerdo al requerimiento de información que ustedes tengan. Es muy bueno, entonces les sugiero que se descarguen el software. Si alguien no tiene la posibilidad de instalarse el software, ya sea porque no tenga computadora, no tenga Wi-Fi, acceso a internet, ¿no? O cualquier otro problema, no se preocupe. Esto es un tema que no es de avance obligatorio, es algo que complementa sus conocimientos, ¿no? Para que lo puedan practicar ya sea hoy día, de acá a un año, 2 años, ¿no? Lo ocupen en su tesis, en su trabajo. Entonces esto no es necesario, no se preocupen si no pueden instalar el software, ¿eh? Es algo extra, digamos, ¿no? Y con esto estaríamos ya, digamos, en etapa final de este cálculo de tamaño de muestras. Bien, eso sería todo en esta ocasión.